Vamos a grabar. Buen día. Habíamos quedado en la clase pasada discutiendo acerca de cómo funcionaban las redes y algunas cosas similares, y quedamos justo a punto de comenzar a discutir sobre cómo programar en la red. Al respecto, obviamente, como corresponde, se inventaron una montonera de alternativas inicialmente. En algún momento en los 80, el Departamento de Defensa de Estados Unidos contrató a la empresa BBN, Bolt Beranek Neumann, para que desarrollara una versión, digamos, de manejo de TCP/IP que fuera independiente del sistema operativo en gran medida, de manera que fuera fácil incorporarlo en un sistema operativo cualquiera. La gente de Berkeley inventaron en la Universidad de California en Berkeley, que fueron pioneros en mucho de lo que es desarrollo de Unix en su oportunidad, desarrollaron una interfaz a la que llamaron sockets. La interfaz sockets, como vamos a ver, en realidad es bastante amplia, porque en esa época, estamos hablando de los 80, hace 40 y tantos años atrás, 40 años atrás, las redes eran un fenómeno muy nuevo. Las redes habían aparecido como tales, digamos, Internet había empezado a aparecer, a moverse unos 15 años antes realmente. Estaba todo el cuento, lo que llaman la guerra de los protocolos. Algo comentamos acerca de TCP/IP y OSI, y no solamente eso, habían una serie de otros protocolos particulares usados, por ejemplo, por IBM internamente. Habían protocolos de red utilizados por una serie de otros productos propios, digamos. Entonces, el cuento no era para nada simple. Las redes hoy día son bastante aburridas, son todas TCP/IP. Y bueno, entre lo que desarrolló la gente de BBN y la interfaz hacia el usuario que propuso la gente de Berkeley, finalmente se llegó a el estándar de facto. No es obligatorio usar esto. Ahí. ¿Aló? Hay un estándar de facto, o sea, no hay ningún, ¿cómo se llama? Ningún organismo nacional ni internacional que dice esto es lo que usted debe usar para acceder a la red. Hay otras alternativas también, pero esto es lejos la más usada, ¿sí? Dice que es la base para Windows Sockets. En realidad, la versión hasta no muy, bueno, hasta Windows XP en el fondo, la versión de Sockets interna en Windows era precisamente un descendiente de la versión de BBN. Por lo demás, digamos, una de las razones por las que la versión de BBN se hizo tan popular fue precisamente porque el contrato del Departamento de Defensa especificaba que el código debía distribuirse sin costo de licencia a quien quisiera usarlo. Por lo tanto, rápidamente fue incorporado en cuanto sistema operativo se moviera por el espacio. Y bueno, Windows Sockets, Windows tiene su propia
o tuvo, no sé cómo estará esa situación hoy día, su propia interfaz para acceder a redes, pero la gente que usa redes en Windows usa WinSocket, que en el fondo es una versión de Sockets. ¿Cuál es la idea de Sockets? Permitir abrir, administrar, cerrar comunicaciones entre un proceso cliente y un proceso servidor. La idea es que el proceso servidor está esperando recibir conexiones de parte de clientes y el cliente abre una conexión hacia el servidor. A través de esa conexión se comunica con el servidor. En general son comunicaciones bidireccionales y finalmente cierra la conexión. Eso, digamos, en el caso de usar TCP, que habíamos comentado que el modelo que hay detrás es una corriente continua confiable de datos. En el caso de UDP, ustedes básicamente uno básicamente crea, inicia el servicio, queda esperando peticiones, recibe peticiones y responde opcionalmente. Y el cliente simplemente lo que hace es enviar mensajes al servidor y posiblemente esperar respuestas. Como ves ahí abajo, puede estar las conexiones, pues, o sea, el socket puede ser orientado a conexiones o sin conexión. En realidad, la interfaz socket, como comentaba un poco antes, fue creada en la época en que estaba en pleno desarrollo la guerra de los protocolos y habiendo una montonera inmensa de protocolos alternativos disponibles, la interfaz socket trata de acomodar cuántos protocolos marcianos se les ponga por delante. Y vamos a ver cuando discutamos las operaciones de la API propiamente tales que eso se nota. En la práctica hoy día uno usa generalmente ya sea TCP o UDP, posiblemente con bastante menor frecuencia algunos de los otros protocolos del juego de protocolos TCP/IP y sería, o sea, los otros protocolos básicamente están en desuso. En todo caso, si ustedes se ponen a cachurear en Linux, particularmente se van a encontrar con que muchos de los protocolos marcianos, ¿cómo se llama esta cuestión? Net, no me acuerdo. IPX se llama protocolo de un sistema de básicamente base de datos que había para PC, digamos, que corría sobre redes propias. ¿Sí? Esa cosa también entiendo que todavía tiene soporte, aunque dudo que haya alguien que todavía lo use, en serio. Bien, socket. Aquí hay que tener un poquitito de cuidado, digamos, aquí la discusión del texto está orientada exclusivamente hacia lo que es TCP/IP. En realidad, si ustedes se meten a hurgar en más detalle la documentación de las cosas, se van a dar cuenta de que en realidad algunas de las cosas que aparecen acá son un tanto, o sea, esta es una versión particular solamente de las distintas opciones que hay. Lejos la más usada, pero y en realidad la que vamos a usar nosotros, nos vamos a meter en otras cosas, pero no es todo lo que hay. El socket, desde el punto de vista aquí explícitamente TCP/IP, un socket tiene un port y una dirección IP. O sea, estamos hablando de que un socket se refiere a una dirección IP y en esa dirección IP a un port particular y además, en realidad eso no lo dicen acá, está diciendo este es un socket TCP que usa el port, qué sé yo, 80 en el servidor
en la máquina, en la dirección IP tanto, ¿sí? Ese es un socket. Como las direcciones IP son únicas en Internet, dice la idea que hay detrás de la red. Como dije, vamos a comentar qué es lo que pasa en realidad con eso hoy día, un poco más adelante. Y la idea también, por lo que habíamos discutido antes, un port es único dentro de la máquina del caso. O sea, en este equipo yo puedo solicitar usar el socket, el port 80 para mi uso personal y nadie más va a poder usarlo. Digamos, ese socket está asociado a esa aplicación que lo tiene asociado. El port es único en todo Internet. O sea, port es protocolo TCP/UDP más port más dirección IP. Alrededor de los sockets, el socket, digamos, es la estructura de datos central en todo este cuento. Se construye toda una API que permite manipular sockets, o sea, solicitar al sistema operativo, señor, de un sistema operativo tenga a bien asignarme el socket que para UDP por tanto, dirección IP tanto. Generalmente uno da simplemente valores por omisión, la conexión de red activa, digamos. Y sobre eso entonces se construye todo el cuento más allá. O sea, una vez que tenga creado el socket, puedo manipularlo de distintas formas, asociarle ciertas características de control, enviar, recibir datos y finalmente cerrarlo, cortar la comunicación. La idea es ofrecer una interfaz genérica de comunicación que permita escribir programas que usan Internet, TCP, UDP y otros en forma uniforme y simple, razonablemente simple, ¿sí? Van a encontrar ustedes que la interfaz socket, digámoslo así, nativamente está hecha para funcionar en C. Para un montón de ejemplos, vean la guía de programación en redes que dejé en el aula. Pero como usar la red no es exclusivo de C, van a encontrar también que hay maneras de acceder a la misma interfaz con algunos variaciones más o menos grandes desde otros lenguajes. O sea, por ejemplo, ustedes perfectamente pueden escribir un programa que use la red usando, por ejemplo, Python, usando las llamadas de Python para acceder a la red, ¿sí? Y ahí, como esto es común, digamos, hay acceso a socket desde casi cuánto lenguaje marciano existe por ahí. Posiblemente ustedes habrán tenido un ramo de lenguaje de programación y quizás hayan visto un lenguaje de programación como Scheme, que es una versión de Lisp, no sé si lo conocen. La gente los fanáticos de Scheme tienen un sitio web llamado schemers.org. En schemers.org, el servidor web y todo lo que hay en ese sitio está hecho en Scheme. Así que esto es bastante general. Tenemos dos tipos de sockets genéricos, que en realidad, si ustedes revisan la API del socket, no es que esté esto atado a TCP/IP. La API reconoce sockets de stream, de corriente de datos, y sockets de datagrama. Como habíamos comentado antes, la idea de stream en realidad es básicamente el tipo de servicio que nos ofrece
TCP, corriente bidireccional de datos confiable, la interfaz de datagramas nos ofrece básicamente el servicio de UDP. Envíe un paquete de datos y si llega bien, si no llega, genial. Y también ofrece como una manera de acceder a partes inferiores, digamos, del stack de protocolos, lo que se llama como, lo que se conoce como root socket. Un root socket, en el fondo, lo puedo utilizar para acceder a protocolos de nivel inferior. O sea, directamente manufacturar un datagrama IP o usar alguno de acceder a los protocolos como lo habíamos comentado, digamos, eh, como ARP u otros directamente. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan utilizar la interfaz socket para hacer cualquier lecera que ustedes quieran hacer eh, en la red, sin tener que recurrir directamente a acceder a funcionalidad en bruto, digamos, del sistema operativo. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña lista de las funciones que comportan, que componen la API Socket. Además de las opciones, las funciones que hay aquí, una montonera de funciones adicionales, funciones auxiliares para distintas tareas. Hay otras funciones más construidas sobre esto, en el fondo, que permiten simplificar el uso de la red en gran medida. La llamada socket sirve para crear, inicializar un socket. Básicamente, ustedes le dicen qué clase de socket quieren crear. Y eso, y una serie de información propia acerca del socket que se pide, digamos, ¿sí? Una cosa que hay que notar acá, y vuelvo a insistir en el tema, la interfaz socket fue creada como una forma de acceder a funcionalidad de red muy variada. O sea, no supone necesariamente que estamos usando TCP/IP. Ustedes van a encontrar con que si es que su sistema operativo es lo suficientemente despistado como para intentar funcionar en OSI, se van a encontrar con que pueden acceder a la funcionalidad OSI a través de llamadas socket adecuadas. Como les comentaba también, en Linux al menos están, probablemente hay que instalar paquetes adicionales, ¿sí? Esta es la opción de usar protocolos de red que no son Internet, no son TCP/IP, como OSI, perdón, como IPX. Entonces ustedes pueden abrir sockets de IPX y ahora quedar entonces también parámetros y operaciones propias de eso. ¿Sí? Aquí no vamos a concentrar en TCP/IP, pero no olviden que esto fue creado con la idea de ser ecuménico, de ser capaz de manejar casi cualquier tipo de red que le pueden tirar, y eso también explica algunas de las, ¿cómo podríamos llamarlo?, de las complicaciones, de los enredos que significa el usar este cuento. Para acomodar distintas operaciones y en forma razonablemente sencilla de usar, perdón.
Parece que además me resfrié, maravilloso. Disculpe. Para poder lograr eso en forma relativamente limpia y manejar la inmensa cantidad de distintas opciones que hay, es que en vez de haber una función para hacer una tarea, digamos, las distintas tareas se subdividen en varias funciones separadas. O sea, está la función socket para crear un socket. El socket así recién creado en realidad no sirve de nada, hay que hacer algo con él. ¿Sí? Las opciones que tenemos son bind, que lo que hace básicamente es unir, asociar, digamos, un socket con un port. El bind hay que pasarle una dirección, un socket, que un socket en realidad es un descriptor. En Unix, digamos, descriptores en general son números positivos, números enteros positivos chicos, qué sé yo, 20 o que alguna cosa así. Y eso es lo que retorna la función socket. Y ese descriptor de archivo, el FD que le llaman, es lo que se utiliza para identificar el socket para el sistema operativo y a través del socket FD se manipula. Respecto de paréntesis de file descriptor, que suena un poquitito raro, no estamos hablando de un archivo, acá estamos hablando de una conexión a través de la red. Uno de las ideas principales, centrales que hay detrás de Unix es precisamente todo es un archivo, en el sentido de que la mayor parte de de los objetos con los que uno quiere interactuar en Linux, en Unix, perdón, y en Linux también, que es un descendiente, una copia, digamos, se comporta como archivo. O sea, ustedes pueden usar exactamente las mismas llamadas al sistema para escribir en un archivo o escribir en, o sea, en o leer de un archivo, o leer de un mouse, o leer del teclado, o leer de datos que vienen a través de la red, o etcétera. ¿Sí? Y eso simplifica enormemente la programación. No tengo que estar manejando en forma distinta, oye, aquí esta cosa es un teclado y por lo tanto tengo que hacer esta clase de operaciones. Ah, no, ahora los datos vienen de un archivo, así que tengo que hacerlo de esta otra manera. Y los sockets en ese sentido, la idea también es que funcionen de forma muy similar. Y por eso le llaman FD, File Descriptor, descriptor de archivo, a pesar de que archivo no es. Bueno, vamos. Bind entonces lo que hace es asociar un socket con una dirección, con un port y una, eh, o sea, port y dirección IP. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la función bind, y les recomiendo que echen una mirada al menos al manual correspondiente, aparece allí un puntero a una estructura que contiene la dirección que queremos asociar con el socket, y además hay que dar el largo de esa dirección. Nótese que según el protocolo que estemos usando, estamos usando IP versión 4, IP versión 6, estamos usando IPX o algún otro tipo de red marciana, obviamente el tamaño de esa estructura va a ir cambiando. Esto es estrictamente C, o sea, no estamos hablando de algún lenguaje en el cual nosotros podamos encapsular esta clase de cosas en objetos o cosas así, por eso esta interfaz un tanto enredada.
Con Bind estamos entonces asociando un socket a una dirección, y con Listen lo que hacemos es un socket que nosotros hemos asociado a una dirección. Estamos diciendo ya, estoy listo para comenzar a aceptar conexiones a través de este socket. Y la llamada accept básicamente lo que hace es quedar esperando a que llegue una conexión entrante y retorna un nuevo socket, según la descripción, según las cosas que nosotros hemos estado diciendo acá, que en el cual atender a esa solicitud. El socket original, digamos, en el cual nosotros estábamos aceptando conexiones, sigue activo, esperando más conexiones. La llamada accept, la llamada listen, me está saltando algo. Uno puede especificar, mire, yo estoy dispuesto a que hayan tantas peticiones de conexión pendientes, digamos, en un momento dado. O sea, si es que yo digo, ya, voy a permitir 5 peticiones de conexión pendientes mientras estoy atendiendo una, llega una sexta, la sexta se va a rechazar. Eso es para efectos del servidor. Déjenme aquí. Bind, listen, accept, digamos, accept. Estas tres son para uso del servidor. Desde el punto de vista del cliente, el cliente, como comentábamos antes, la idea del cliente es que el cliente inicia la conexión hacia el servidor. El cliente usa la llamada connect para conectarse a un servidor. Connect usa un socket creado como arriba, ¿sí? Que incluye obviamente distintas cosas, digamos, y le da la dirección remota, o sea, puerto de destino, dirección IP de destino, en este caso, a la cual quiero abrir la conexión. Y igual que antes, la dirección remota tengo que decir qué tamaño tiene, porque pues, hay varias opciones posibles acá. Enseguida tenemos la llamada obvia, digamos, send y receive, enviar y recibir datos a través de una conexión de stream. Puedo usar send, receive o read y write. O sea, read y write son las llamadas en Unix tradicionales de leer y escribir datos. El send y el receive son básicamente sinónimos. Hay algunas diferencias, pero son más bien menores. Y con un poquitito de maña uno puede montar toda la maquinaria, qué sé yo, por ejemplo, lo que uno está acostumbrado en C, de printf, toda esa clase de cosas, uno las puede montar entonces encima de un socket. Para datagramas en general, tanto datagramas en términos de UDP como también datagramas RAW, que también son datagramas debajo de TCP, no hay más servicios de corriente de datos. Se usan las llamadas send to y request from.
enviar y recibir datagramas, ¿sí? Y finalmente, para completar el juego de cosas, digamos, está la llamada close, que lo que hace es cerrar la conexión. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diagrama de bloque, llamémoslo así, de cómo funciona la conexión entre un cliente y un servidor. El caso del servidor es de partida bastante más complejo. El servidor parte con la llamada socket para crear el, ¿cómo se llama? La conexión. Bind para registrar, para solicitar, digamos, conectarse a, o sea, para asociarse a un port dado. Aquí dice well-known address. Aquí un pequeño paréntesis nuevamente. Uno de los problemas que tenemos al conectarnos a través de la red es que necesito de alguna manera descubrir dónde diantres encuentro a mi contraparte, siendo yo el cliente. Las opciones son, o sea, primeramente tengo que ubicar la dirección IP, eso esa es una discusión que vamos a dejar para un poco más adelante. Una vez descubierta la dirección en la cual vive el servicio que a mí me interesa, necesito todavía saber en qué port en esa dirección IP encuentro el servicio que a mí me interesa. Para eso, obviamente tengo varias opciones, digamos. Una opción es, cuando me conecte, enviar alguna clase de consulta al destino, preguntando, señor don destino, tenga a bien avisarme en qué port puedo contactar, qué sé yo, el servicio de correo electrónico o lo que sea. Y el destino entonces amablemente me contestará, lo siento, ese servicio acá no se ofrece, o estimado cliente, ruego a usted contactar al port 1248. La otra opción, que en el fondo es la opción que utiliza Internet, es lo que en Internet se llama well-known ports, o sea, ports conocidos por todos. O sea, hay una autoridad en realidad con la cual ustedes pueden registrar su servicio en un port dado. Y en algún momento, por ejemplo, cuando se creó web, solicitaron un port para web y les asignaron el port 80, ¿sí? Y por lo tanto, cuando ustedes quieren conectarse al servicio web, ustedes se conectan al port 80. Eso no quiere decir que ustedes no puedan correr, por decir algo, el servicio de correo electrónico en el port 80. El problema es que si hacen eso, salvo que sea algún personaje que pertenezca a la misma cábala, digamos, y esté al tanto de la asignación absurda que ustedes tienen, nadie se va a enterar que hay que conectarse al servicio de correo en el puerto 80. Todo el mundo supone que el puerto 80 es para web, no para correo. ¿Sí? A lo que se refiere ahí de well-known port, en el fondo es precisamente eso, o sea, quiero echar a andar, por decir algo, un servidor web y por lo tanto voy a solicitar al sistema operativo que me asocie mi proceso, mi port de mi proceso, o sea, mi socket de mi proceso,
lo asocia al port 80 en esa dirección IP. Está claro, sí, que yo puedo solicitar un port no bien conocido, o sea, podríamos decir, ¿sabe qué más? Vamos a escribir nuestro propio programita para funcionar en la red y en nuestro lindo programita vamos a usar el port 10.000 y el 10.000 será, no es conocido por todos, o sea, no es well known de ninguna manera, es un acuerdo entre nosotros, simplemente. ¿Sí? Eso, ya, cierre paréntesis. Entonces, llamamos socket, llamamos a bind para asociar nuestro socket con la dirección IP y el port que hemos elegido. Nuevamente, un equipo, o sea, lo que tiene una dirección IP es una interfaz de red. Si un equipo tiene varias interfaces, lo cual no es precisamente lo más común, pero no está prohibido, va a tener varias direcciones IP. Incluso para cierto tipo de aplicaciones particulares, es conveniente tener varias direcciones IP asociadas a la misma interfaz. También eso se puede. O sea, la idea que uno tiene de que la interfaz IP, o sea, perdón, la dirección IP identifica un equipo, en realidad es falsa. La dirección IP identifica una interfaz en Internet. Eso. Ya, sigamos. Entonces, tenemos nuestro socket, lo hemos logrado asociar con esa dirección IP. Obviamente, eso me lo puede negar el sistema operativo diciendo, lo siento viejito, este port ya está asociado, ya está asignado a otro proceso, ya está en uso. Si es que todo va bien, no tenemos problemas hasta acá, tengo entonces un socket abierto asociado con esa dirección IP y puedo entonces ahora pedir esperar conexión de parte de los clientes, o sea, hago la llamada a listen. La llamada listen simplemente, digamos, abre las orejas del proceso a la red, queda esperando conexiones y ahí está. Después de eso hago la llamada a accept. Y la llamada accept lo que hace es quedar esperando ahora a que lleguen conexiones entrantes, llegue una conexión entrante del cliente. Y accept se bloquea hasta que haya una conexión de parte de algún cliente. Si es que llega una conexión de parte del cliente, como dice aquí, accept crea un nuevo socket con el cual, a través del cual conversamos con el cliente, que vamos a discutirlo en un momento, y puedo volver a llamar a accept para aceptar conexiones adicionales. No es obligatorio, o sea, está a mi entera discreción hacerlo. Una vez que accept retorna, digamos, básicamente en el socket que me retorna accept, tengo una conexión establecida con el cliente y puedo entonces recibir recv, no receive, o send o read y write al cliente. Y una vez que termino de procesar esa petición, digamos, básicamente cierro el socket creado para esta conexión. Esa es la parte del servidor. La parte del servidor, como ustedes ven, es un tanto barroca. ¿Sí? La parte de la conexión desde el cliente es mucho más simple. En el cliente ustedes simplemente llaman a socket para crear el socket en el cual se van a comunicar. Establecen una conexión al cliente
perdón, al servidor elegido mediante la llamada connect. Envían y reciben datos, leen y escriben de forma bastante normal y cierran la conexión. Y se acabó el negocio. ¿Sí? Aquí hay un pequeño programita que trabaja con sockets. Les recomiendo que le echen una mirada a esto, manuales en mano, para ir entendiendo línea a línea qué es lo que está haciendo esto. Las primeras 4 líneas son incluir encabezados estándar típicos, digamos, stdio.h para poder hacer todo el tipo de cosas como escribir mensajes y cosas por el estilo. systypes.h incluye una serie de declaraciones, de definiciones de tipos que se usan bastante ampliamente en todo este cuento. syssocket.h tiene que ver con la funcionalidad de sockets como tal, y netinet in.h es el encabezado que incluye la funcionalidad y la definición de distintas constantes y toda una serie de otras hierbas más que tienen que ver precisamente con Internet, ¿sí? Como ustedes ven, y ya les había comentado antes, la interfaz socket está pensada para funcionar con sobre distintos tipos de redes. Aquí estamos usando Internet y la idea es precisamente tener todo razonablemente compartimentalizado. O sea, por eso es que nos encontramos con que hay que incluir una variedad de cosas raras aquí. Definen una función llamada error. Perror es una función propia del sistema. No me acuerdo exactamente dónde está definida, digamos. Pero lo que hace perror es básicamente dar un mensaje de error respecto del último error detectado por el sistema, y le añade a la descripción genérica, que si yo no se puede abrir archivo, cosas de esa clase, le agrega un mensaje adicional. La función exit, que me acabo de dar cuenta que no está declarada aquí, exit está en stdlib.h, si no me equivoco mucho, termina la ejecución del proceso, o sea, termina el proceso. Básicamente lo que hace la función error es enviar un mensaje y nos vamos. Eso es para simplificar la programación de lo que viene después. Tenemos un programa maestro, main, acá, que son estas líneas de acá. Tenemos sockfd, el socket en el cual vamos a estar esperando conexiones. New sockfd es el socket creado para la conexión. Como ustedes ven, estos son enteros, son descriptores. El port no, el número del port que estamos usando. Cleland es el largo de la dirección del cliente. Y definimos un espacio para recibir datos, acá, buffer de 256 caracteres. La línea 14 definimos sock_addr in. Sock_addr es una dirección de socket. Subrayado in es un socket de Internet, ¿sí? Entonces vamos a tener un sock_addr in, que es la serv_addr, la dirección del servidor, y CLI addr, la
dirección del cliente. Tenemos las dos cosas, ¿sí? La conexión está entre el socket del servidor, dirección IP, port y protocolo TCP en este caso, y dirección IP, port y protocolo de parte del cliente. N es, bueno, un N. Si el número de argumentos es menor que 2, básicamente lo que está esperando esto es que el programa reciba dos argumentos, el nombre del programa y un port. ¿Sí? En ese caso envía un mensaje diciendo que no se proveyó el port y nos vamos. Creamos entonces en la línea 20 el socket en el cual vamos a estar esperando conexiones. Socket FD. AF-INET Others Family, ¿de qué tipo de qué red estamos hablando? Estamos hablando de la familia Internet. Queremos crear un socket de tipo stream y 0. Si el socket FD es menor que 0, la convención general en Unix es que las llamadas al sistema, como lo son socket en este caso, retornan un entero que es 0 o positivo si es que todo anduvo bien y negativo si es que hubo alguna clase de problema. En muchos casos, no en todos, perdón, el valor negativo exacto nos indica qué clase de error, o sea, -1 puede significar un tipo de error, -2 otro, así sucesivamente. En general, la convención es que si el resultado es negativo, algo anduvo mal. Y aquí, en realidad, toma la salida del cobarde. Si es que algo no funciona 100%, nos vamos. Ustedes se fijan, llama a la función error. La función error llama a perror y perror, print error, básicamente lo que hace es, ¿cómo se llama? Rescatar mediante algún mecanismo más o menos truculento exactamente cuál fue el problema que ocurrió, lo traduce a un mensaje para consumo humano y le agrega a la cola el mensaje que estamos indicando ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos nuestro socket. La línea 23 B0, en realidad B0 es una llamada de la biblioteca que no es estándar. La llamada estándar de C hoy día para eso se llama memset. Básicamente lo que hace B0 es llenar la estructura a la cual está apuntando el primer argumento, self-addr en este caso, con ceros binarios. O sea, la está básicamente limpiando para asegurarse que no contenga cabeza de pescado. Port no, lo habíamos definido ahí arriba como un entero, toma el argumento número 1 de nuestro programa y le aplica a to be. A to be es ASCII to integer, o sea, básicamente toma un texto, que sé yo, ahí dice 103 y lo traduce a un número entero. Aquí estamos empezando a llamar ahora el self-addr. Self-addr.sinFamily, estamos diciendo que la familia de la cual estamos hablando de un socket que funciona en Internet, AF-INET. Sin port, ahí ponemos el número del port. Ahora, habíamos dicho que Internet fue inventado con la idea de conectar entre sí máquinas de características muy distintas.
Y una de las características distintas de las máquinas es precisamente en qué orden consideran que van los bytes en un número. Si ustedes tienen un número, qué sé yo, eh, de 32 bits, y ustedes ese número, un int, digamos, y ustedes ese número lo leen desde su comienzo en memoria hacia adelante, hacia arriba en la memoria, byte a byte, existen dos posibilidades, en realidad hay más, digamos, pero hay dos grandes posibilidades, lo que llaman big endian, o sea, el primer byte con el que se encuentran es el byte más significativo del número. La otra alternativa general es lo que llaman little endian, o sea, el primer byte con el que ustedes se encuentran es el byte menos significativo. O sea, leer el número, llamémoslo así, si estuviéramos hablando en decimal, leyéndolo de atrás hacia adelante, o sea, de adelante hacia atrás, o sea, 1235, lo leeríamos como 1, 2, 3, 5. ¿Sí? Eso sería Big Endian. Y Little Endian es 5, 3, 2, 1. O sea, leemos desde el byte menos significativo. Esto probablemente ustedes lo vieron en algún ramo de arquitectura de computadores o cosas por el estilo. Bueno, toda la maquinaria supone que los datos se manejan en la red en lo que llaman network order. ¿Sí? Y la máquina posiblemente maneja números, en este caso el número del port, en obviamente su formato nativo, su orden nativo. Por lo tanto, dentro de todas las payasadas que ofrece, no estoy seguro en este caso si está en SysSocket o NetInet, pero una de esas dos básicamente define macros, funciones, en realidad entre comillas, que traducen entre host to network y network to host. H2NS, H2N, host to network. Y el S es short, o sea, ¿cómo se llama? El port no, en realidad es un short int en términos de C. En realidad, en ese sentido, el declararlo como int ahí arriba en la línea 12 es un despropósito, pero bueno. Y el simport acá, ese campo, digamos, dentro del self ADDR, es un short y por lo tanto lo tenemos que transformar desde el entero que tenemos a ese formato short de la red mediante H2NS. Serv addr.sin addr.saddr. Estamos hablando realmente de la dirección propiamente tal. Está diciendo in addr any. In addr any básicamente es una dirección que significa la que usted tenga a bien. O sea, básicamente en una máquina, como podría ser el caso de este equipo que yo tengo acá, con inaddr-any, básicamente le está diciendo acepte conexiones en cualquiera de las direcciones IP del equipo. ¿Sí? Yo podría restringirlo, decir, por favor, acepte solamente conexiones que lleguen a la dirección tal o cual de este equipo. ¿Sí? Ya. Tenemos entonces llena la estructura serv addr correspondiente, o sea, estamos listos para asociarnos a esa dirección IP en ese port. Habíamos dicho que íbamos a usar SOCStream, o sea, TCP,
Por lo tanto, podemos llamar a bind para asociarnos a ese extremo de la conexión. Y bind socketfd, tengo que pasarle la dirección de la dirección, el puntero de la dirección, y obviamente el tamaño. Recuerden que esto es agnóstico, la idea es que sea capaz de manejar direcciones de distintos tamaños. Como siempre, si el resultado de esta llamada al sistema es menor que 0, nos vamos de acá porque algo anduvo horriblemente mal. Si todo anduvo bien, llegamos a la línea 31, a la cual hacemos un listen, quedamos a la espera de conexiones y estamos dispuestos a tener una cola de 5 conexiones esperando en esta cosa. Y una vez que estamos listos esperando, creamos un nuevo socket por la vía de hacer una llamada accept en el socket en el que estamos esperando conexiones. En clear-addr, en la llamada me va a depositar la dirección de la contraparte con la cual me estoy comunicando. Tengo que decirles, como siempre, de qué largo es esta dirección, que lo dije acá, ¿sí? Y nuevamente, si es que algo anduvo mal, nos vamos. En caso de que todo anduvo bien, llamamos el buffer con 0 y leemos del nuevo socket usando read. N es, en este caso, el resultado read. Si N es menor que 0, algo anduvo mal y bla, bla, bla. Si N es mayor o igual a 0, quiere decir que la lectura funcionó y hemos leído N bytes, ¿sí? A lo más 255, que es lo que nosotros estamos dispuestos a leer. Y si todo anduvo bien, simplemente escribimos a lo bruto el contenido del buffer como texto mediante un printf en la pantalla. Y escribimos de vuelta al cliente la respuesta de me llegó el mensaje, ¿sí? Y nos vamos. O sea, como ustedes ven, en realidad este programa es bastante tonto, digamos. Simplemente acepta una conexión y cuando esa conexión termina, se acaba el programa, ¿sí? En el texto que les dejé de programación en red, hay ejemplos bastante más elaborados. Y me acabo de acordar de que por ahí, entre mis curiosidades, hay un par de otras cosas más que podrían ser interesantes. Voy a ver de publicarlas un rato más también. El cliente correspondiente, y con esto sí vamos a terminar hoy día, es bastante más simple, la misma burocracia de antes, digamos. Nuevamente tomamos el número de puerto, creamos un socket de internet, TCP, getHostByName es una de las llamadas de las funciones auxiliares que no están indicadas en la API básica. getHostByName básicamente lo que hace es tomar un nombre de un equipo, un nombre, y lo traduce en una dirección IP. ¿Sí? Aquí algo que anda mal. Bueno. Si el server es null, si getHostByName no entrega nada, al cliente 1 está diciendo dónde quiero conectarme, entonces dice, oye, esa máquina no existe, o sea, si me quiero conectar, por ejemplo, a google.com
o YZ.cl, digamos, probablemente que YZ.cl no existe, me va a decir, pues esa cuestión no está. Nuevamente la misma burocracia, digamos, de llenar la dirección del servidor. Estamos conectando a través de internet. Tomamos la dirección de internet que viene del servidor que ubicamos aquí arriba. La copiamos y copiamos lo correspondiente de copia bytes. El port a ser usado lo tomamos de el port nu ahí arriba también. Y nos conectamos, el socket del caso, la dirección correspondiente, y si eso falla, nuevamente nos vamos. En caso de que todo esté bien, escribimos en la pantalla, diga el mensaje, llenamos el mensaje con ceros. Un FQTS básicamente lo que hace es leer una línea de la entrada en tamaño máximo de 255 bytes, en este caso el FQTS, de la entrada standardin. Lo escribimos en el socket para que llegue al servidor. Como siempre, si algo sale mal, reclamamos y blanqueamos nuevamente nuestro buffer. En ese buffer leemos el resultado, lo que me escriben desde el otro extremo, y en caso de que todo ande bien, en realidad que no haya problema, escribimos lo que me dijeron del otro lado y nos vamos. Como ustedes ven, hay un resto de burocracia involucrada en hacer esto, pero nunca nada tan terriblemente fuera de lo común. ¿Sí? No sé si ustedes ya han hecho el ramo de sistema operativo, me imagino que sí. No estoy muy al tanto de la mayoría de ustedes. En sistemas operativos ustedes probablemente habrán visto la posibilidad de crear nuevos procesos, de usar hebras y toda esa clase de cosas, digamos. La manera más bien tradicional de manejar un servidor en realidad es que en el momento que recibe una conexión, crear un nuevo proceso o una nueva hebra que se haga cargo de esa conexión y el proceso servidor como tal continúa su vida feliz eh, esperando más conexiones. No es tan brutalmente lineal como lo que tenemos programado acá. Pero entrar en esos detalles obviamente nos mete en una serie de complicaciones que no vienen mucho al caso en este momento, no van muy atentos del tema. No sé si el tema que tiene, bueno, aquí estamos básicamente cerrando este capítulo. Hablamos de las necesidades de tener una arquitectura de protocolos, hablamos de una arquitectura de protocolos muy simple, comentamos la arquitectura de protocolos de TCP/IP, hablamos un poco de qué se trata TCP, qué se trata UDP, de qué se trata IP. Comentamos que hay algunos otros protocolos más para usos de aplicaciones, también poco usados en general. Comentamos un poco acerca de IP, IPv6 y las interfaces internas de los protocolos. Comentamos también por ahí, alguien comentaba acerca de OSI, les dije en el área de, ¿cómo se llama? En el área de las
Ah, en el área correspondiente les dejé un textos en realidad sobre la importancia real de OSI en el día de hoy. Yo prefiero no meterme con OSI porque OSI en realidad es una estructura que jamás se terminó de completar realmente. Las redes reales hoy día funcionan en TCP, no, USI no existe, digamos, y por lo tanto meterse a hablar de cosas basadas en conceptos distintos de los que realmente se usan solamente ayuda a promover la confusión. Si a alguien le interesa meterse realmente en el tema, ahí hay información, o si no en Wikipedia van a encontrar bastante información acerca de OSI. Estandarización dentro de una arquitectura de protocolos, obviamente es conveniente que las cosas estén claramente definidas de manera que cada uno pueda trabajar en su capa, digamos, esa es parte de la idea de las capas precisamente, en forma independiente y cualquier pajarito pueda llegar y tomar distintas versiones de una capa y eh, mix and match, como dicen, mezclar y juntar, ¿sí? Eso es precisamente lo que a ustedes les permite, por ejemplo, estar utilizando web sobre finalmente una red eh, basada en cable o Wi-Fi o conectado a su teléfono celular y usar el teléfono celular como red, ¿sí? El hecho de que ustedes puedan intercambiar partes y piezas del cuento en forma limpia. Tenemos tipos de llamadas, digamos, a una capa, de una capa a otra, eh, que podemos clasificar según el tipo de tarea que hacen, y cada una de esas obviamente tendrá su juego de eh, valores recibidos y posibles resultados a entregar. Hablamos un poquitito de aplicaciones tradicionales de Internet, llamémosle transferencia de archivos, conexión remota, correo electrónico. Conforme avanzó la tecnología, inicialmente la comunicación con el computador era puramente a través de texto de entrada y texto de salida, digamos. Se comenzaron a aparecer aplicaciones con gráficos, con video, manejo de sonido, y nació entonces lo que llaman multimedia, de interacción con el computador o en general manejo de datos que representan medios distintos, ¿sí? Y eso pone nuevos desafíos, nuevos requerimientos. Y para cerrar el capítulo, hablamos rápidamente acerca de cómo programar en sockets, cuál es básicamente la interfaz del programa que le muestra la transparencia. No es precisamente el ejemplo más brillante de un programa bonito, digamos, pero ahí está. Para más ejemplos, vean la guía de programación en sockets de BEG, ¿sí? BIG, en realidad, ¿sí? Y esa sería nuestra perorata del día. No sé si hay comentarios aún, hay algo que decir. Alguien levantó la mano. Sí, yo, Sí, profe, dígame. tengo unas cuantas preguntas respecto a lo que habíamos hablado del script de Socket. ¿Podría Ya, devolverse por fin? devolverse a sockets. Ah, claro. ¿Esto o antes? Esto, esto. Eh, claro, ahí más o menos puede ser cualquiera de los tres. Básicamente mi pregunta va en
cuando nosotros estamos entregando un listen, le entregamos el socket a donde se debe escuchar y después se da un test de un queue size. Ujú. ¿Este queue size debe ser determinado por nosotros o podríamos darle cualquier tamaño o depende ya Tienes que darlo de tú, la... tienes que darlo tú. O Ya, sea, básicamente lo que significa el Q-Size, que en realidad en el programa que estamos mostrando acá es una tontera del puerto un buque, pero bueno. Q-Size básicamente significa, mientras yo estoy procesando esto y antes de que haga el siguiente accept, ¿cuántas peticiones de conexión entrantes voy a permitir que van a quedar pendientes hasta que yo las acepte? ya. O sea, Pero al fin y al cabo, piénsalo en términos de que, por decirte algo, tú estás atendiendo en un negocio, digamos, y tú dices, ya, este negocio tiene capacidad para tener 5 clientes esperándome, ¿sí? Cuando llegue el sexto cliente se va a encontrar con que el negocio está lleno y, bueno, va a tener que irse nomás. No, no se acepta, digamos. Si es que claro, todavía queda espacio libre, se acepta un cliente más mientras tú estés atendiendo a uno, ¿ok? Estarán los otros, en este caso 5 máximo, en el caso del ejemplo, esperando ser atendidos. Digo que en el caso particular que estamos mostrando el programa, es perfectamente ridículo porque realmente, si tú te fijas lo que hace el programa que tenemos, el servidor que tenemos, acepta una conexión y se va, o sea, jamás va y vuelve a atender al siguiente cliente que podría estar esperando. ¿Sí? claro. Pero acá a lo que quiero igual ir es de qué depende este Q6, porque yo no puedo llegar y colocar 10.000 O sí, como puedes número, ponerle ¿cierto? 10.000, o sea, el tema obviamente es que si pones 10.000, eso significa que Puedo saturarlo. hay espacios, hay recursos asociados a cada uno de los clientes que están en espera, digamos. Ya. ¿Sí? Eh, Otra, sí, paréntesis parentético. Acuérdate cuando se inventó esto. Esto se inventó el año 80. En los años 80, cuando se inventó todo este cuento, digamos, yo recuerdo en esa época estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Luisiana, y allá el departamento, habían 2 departamentos de la universidad, salvo el departamento, digamos, de central de cómputo de la universidad, que no era un departamento académico. Habían 2 departamentos que tenían computadores propios, dos, ¿sí? Y esos departamentos era el departamento de computación donde estaba yo y el departamento de matemáticas. Ahí creo que el departamento de física también tenía uno. No, eso fue después. Ya, no importa. Y el computador que tenía el departamento de informática ya, o sea, de Computer Science, tenía 8 megabytes de memoria, ¿sí? Y tenía algo de 30 y tantos de terminales conectados, o sea, había generalmente una veintena de usuarios usando el computador simultáneamente. Y el resumen final es que eh, la, los recursos totales disponibles para un departamento, en este caso completo, era lo que hoy día es un archivo de tamaño chiquitito, ¿sí? De unos miles de archivos que tú tienes en tu computador. O sea, en ese sentido, en aquella época, decir 5 conexiones podía ser una cantidad bastante relevante de memoria dentro de la memoria disponible en el equipo. Hoy día 5 conexiones o 5.000 para las memorias de gigabyte que tenemos probablemente no hace diferencia, mayormente. ¿Sí? sí, se entiende. Y lo último para ya terminar la clase, porque igual estamos pasando un poquito de la hora, cuando se usa la función connect, el remote address que se le da es un HTTP o es
un tipo de No, IP. es una estructura que contiene la dirección a la que quieres conectarte ¿Ya? y el port correspondiente. ¿Sí? Ah, ok, ya, ya, ya. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de dirección es? Si es una dirección IP, si es una dirección IPX, si es una dirección USI o qué sé yo, IP4. eso depende básicamente del tipo de socket que tú hayas creado. Tú pediste, por favor, créeme un socket para usarlo en Internet o créeme un socket para usarlo en IPX, ¿de acuerdo? Ah, ya, o sea, depende de cómo estoy Va a inicializando el socket depender, donde voy a poder hacer la conexión. claro, o sea, tú estás Está diciendo, ligado a quiero ello. conectarme a Ya, través de Internet y obviamente, o sea, en realidad si tú te fijas, en ninguna parte te obliga a esto. Tú puedes ir al día, tener una conexión Internet y abajo llenarle una dirección IPX, por ejemplo. Lo más ya. probable es que eso deje una escoba más o menos grande, digamos, porque las cosas no van a cuadrar por ningún lado. ¿Sí? Así que aquí hay alta responsabilidad de parte del programador de hacer bien las cosas, que las cosas calcen. No hay mucho de fijarse que las cosas funcionen bien, no hay como verificarlo. ¿Sí? Pero la idea Gracias, es profe. esa. ¿Sí? ¿Mm? Entiendo. Estamos. Gracias. Yo voy a publicar esto un rato más y de ahí, bueno, probablemente hoy día en la tarde, tal vez mañana voy a ver de publicar. Bueno, he publicado algunos programas bastante más decentes con la guía de redes, así que echen una mirada a eso y revisen la documentación para las llamadas que aparecen acá, socket, bind, listener, accept y qué sé yo, de su sistema operativo para ver cómo funcionan las cosas. Con eso espero que les quede más claro. En la próxima clase, bueno, déjenme ver qué es lo que voy a hacer, digamos, en una de esas nos dedicamos más a jugar un poco o mostrarles un poco cómo jugar con algunos programas, ¿sí? ¿Podríamos Nos hablar un vemos, poco sobre los documentos que están arriba? perdón. ¿Se podría hacer como un poquito de discusión sobre los documentos que nos presentó para el control de lectura? ¿O sea, como muy trampa, entre comillas? Uh, dediquemos un rato a eso en la próxima clase, ¿sí? Ya, vale. Gracias, profe. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao. Chau. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Ya, profesor. Ya, profe. Chao.